no está rígida, pero tampoco está libre. La mayoría de las personas cree que su columna se volvió dura con el tiempo, que perdió movilidad, que ya no responde como antes. Pero eso no es lo primero que ocurre. Antes de volverse rígida, la columna deja de escuchar. Sigue ahí, sostiene el cuerpo, permite que camines, te sientes, te levantes, pero algo se apaga por dentro. No duele, no avisa. Solo un día notas que el equilibrio ya no es confiable. El cuerpo duda antes de moverse, la espalda aguanta, pero no acompaña. En la tradición Shaolin, cuando eso pasaba, no decían que la columna estaba rígida, decían algo más preciso. El eje se volvió silencioso, y una columna silenciosa no falla por debilidad, falla porque dejó de recibir la señal correcta. Hoy vamos a despertar esa señal, no con fuerza, no con estiramientos, con el movimiento que los monjes usaban cuando la estabilidad empezaba a perderse antes de la caída. Quédate. Esto no es lo que te enseñaron sobre la espalda. En los templos Shaolin, la columna no se entrenaba para verse recta, ni siquiera para ser flexible. Se entrenaba para responder. Los maestros no observaban cuánta fuerza tenía alguien, ni qué tan alineada parecía su postura. Observaban algo más sutil, si la columna reaccionaba como un todo cuando el cuerpo perdía estabilidad, porque una columna viva no es rígida ni blanda, es sensible. A través de ella pasaba todo, el equilibrio, la adaptación, la capacidad de sostenerse sin tensarse. Hoy ocurre lo contrario, pasamos horas sentados, movemos el cuerpo en bloques, corregimos la postura desde afuera, pero no despertamos el eje desde adentro. Y cuando la columna deja de comunicarse, el cuerpo compensa sin que lo notes, se endurece, pierde estabilidad, se vuelve frágil, aun siendo fuerte. Por eso muchas personas hacen ejercicio, estiran, fortalecen, cuidan la espalda, y aún así sienten que algo no encaja. El Yi Jing Jing no fue creado para fortalecer la columna, fue creado para despertarla, para devolverle la función que perdió cuando el cuerpo empezó a moverse sin escuchar su eje. Lo que vas a experimentar aquí no es una técnica moderna, es un principio antiguo, usado cuando la columna dejaba de guiar y el cuerpo empezaba a cargar. Antes de hacer cualquier ejercicio, vamos a sentir eso con claridad, porque cuando el eje despierta, la estabilidad no se entrena, aparece. Antes de mover la columna, hay algo más importante que notar. No es un ejercicio, no es una corrección, es una observación que casi nadie hace. Quédate como estás ahora mismo, sentado o de pie. No ajustes la postura, no te endereces. Solo observa esto. ¿Tu columna se siente presente o simplemente está ahí sosteniendo? Muchas personas confunden estabilidad con rigidez funcional. La columna sigue cumpliendo su tarea, te mantiene erguido, te permite moverte, no colapsa, pero eso no significa que esté despierta. Observa con honestidad si reconoces esto. El cuerpo se sostiene más por tensión que por eje. El equilibrio depende de esfuerzo. Hay zonas de la espalda que no informan nada. Te mueves, pero sin sensación interna clara. Eso no es un problema muscular, es una pérdida de señal. En una columna viva, cada pequeño cambio de peso genera información inmediata. El cuerpo sabe dónde está, sabe cómo ajustarse, sabe cómo responder antes de caer. Cuando esa señal se debilita, ocurre algo silencioso. El cuerpo empieza a compensar con dureza, no porque esté fallando,
sino porque dejó de recibir orientación desde el eje. Por eso muchas personas dicen, mi espalda está rígida, cuando en realidad lo que ocurrió primero fue esto: la columna dejó de conversar con el resto del cuerpo. Y aquí hay algo clave que casi nadie explica: no puedes despertar una columna que no fue primero escuchada. Si intentas moverla sin percibirla, el cuerpo se defiende. Si intentas estirarla sin sentirla, se cierra aún más. Por eso el Jing Jing nunca comienza con fuerza, ni con amplitud, ni con corrección. Comienza con percepción, con devolverle al cuerpo la capacidad de sentir su propio eje antes de pedirle movimiento. En el próximo bloque no vamos a trabajar la columna, vamos a revelar el hábito moderno exacto que apaga esta percepción todos los días, incluso en personas activas. Cuando lo veas con claridad, vas a entender por qué la columna no está rígida, está desconectada. Quédate. Aquí es donde todo empieza a ordenarse. La columna no se apaga por accidente, se apaga por repetición. Y el hábito que más la silencia no es el esfuerzo físico, no es la edad, no es mala postura, es algo mucho más cotidiano: vivir sin transiciones. Observa tu día con honestidad. Pasas de estar sentado a levantarte rápido, de caminar a detenerte de golpe, de estar quieto a moverte sin preparación interna. Todo ocurre, pero sin aviso para el cuerpo. En la sabiduría Shaolin, eso era considerado peligroso, no por el movimiento en sí, sino por lo que ocurre antes del movimiento, porque la columna no está hecha para reaccionar tarde, está hecha para anticipar. Cuando el cuerpo vive sin transición, la columna deja de participar, no guía, no informa, solo sostiene. Y cuando una columna solo sostiene, se vuelve rígida por defensa. Aquí está el error moderno: entrenamos fuerza, entrenamos flexibilidad, entrenamos resistencia, pero casi nunca entrenamos preparación interna. El cuerpo aprende algo claro: el movimiento llega de repente, no tengo tiempo de organizarme. Esto se vuelve evidente cuando intentas moverte sin pensar, y el cuerpo llega tarde, entonces hace lo único que sabe hacer: se endurece. Una columna endurecida no es fuerte, es cautelosa. Por eso tantas personas activas que caminan, entrenan o hacen ejercicio, siguen sintiendo la espalda cerrada. No es falta de movimiento, es falta de diálogo interno. Antes del movimiento, los monjes Shaolin observaban esto con precisión. Ellos no preguntaban si alguien se movía mucho. Preguntaban: ¿tu columna sabe lo que va a pasar? ¿O se entera cuando ya ocurrió? Esa diferencia cambia todo, porque una columna que anticipa no necesita rigidez. Y una columna que no anticipa se protege endureciéndose. Aquí está la verdad incómoda: la mayoría de las personas no perdió movilidad, perdió capacidad de prepararse internamente. Y mientras ese hábito no se vea, ninguna práctica funciona del todo. En el próximo bloque, vamos a cruzar este punto invisible: cómo el Jing Jing despierta la columna, no moviéndola más, sino devolviéndole la capacidad de anticipar antes de cualquier gesto. Ahí es donde la estabilidad deja de ser esfuerzo y empieza a ser consecuencia. Quédate, ahora el cuerpo está listo para entenderlo. Cuando la columna deja de anticipar, el cuerpo no se detiene, compensa, y esa compensación no es evidente al principio. Se manifiesta así: las piernas trabajan de más, la espalda baja sostiene lo que no le corresponde, los hombros cargan tensión innecesaria, el equilibrio depende del esfuerzo. Nada falla, todo funciona, pero a un costo alto. La columna, que debería organizar,
pasa a soportar. Y una columna que soporta pierde sensibilidad, no escucha, no informa, no guía. Por eso muchas personas dicen: mi espalda está rígida, mi cuerpo está inestable, me siento duro por dentro. Pero lo que realmente ocurre es esto: la columna dejó de participar en el movimiento, el cuerpo se reorganiza sin ella, y cuando eso pasa, el equilibrio se vuelve frágil, no porque falte fuerza, sino porque falta eje interno. En la visión Shaolin, la columna no era el centro del esfuerzo, era el centro de la coordinación. Cuando la columna estaba despierta, los pies sabían dónde apoyarse, las piernas no empujaban de más, el cuerpo se ajustaba sin tensión. No había rigidez, había respuesta. Hoy ocurre lo contrario, el cuerpo se mueve, pero la columna llega tarde, y cuando llega tarde, el cuerpo se protege, endureciéndose. Aquí hay algo importante que notar ahora. La rigidez no aparece para limitarte, aparece para evitar el error. El cuerpo no está fallando, está intentando cuidarse con las únicas herramientas que le quedan. Y por eso forzar movilidad no resuelve el problema. Estirar una columna que no anticipa solo aumenta la desconfianza. Los antiguos lo sabían. Por eso el Yi, Jin, Jin no comienza con amplitud, ni con esfuerzo, ni con corrección postural. Comienza con algo más sutil: devolverle a la columna la capacidad de sentir antes de moverse. Cuando esa sensación vuelve, el cuerpo ya no necesita compensar. La estabilidad aparece sin que tengas que buscarla. En el siguiente momento, vamos a entrar en el núcleo del Yi, Jin, Jin, el movimiento Shaolin que no flexibiliza la columna, sino que la vuelve consciente otra vez, no para mover más, sino para mover mejor. Quédate, aquí es donde todo se ordena desde adentro. Ahora sí, este es el momento en que el cuerpo deja de escuchar palabras y empieza a escuchar sensación. Este movimiento no busca flexibilidad, no busca fuerza, no busca corregir nada, busca despertar la columna para que vuelva a participar. Colócate de pie, pies paralelos, rodillas suaves, no ajustes la postura. Ahora lleva las manos frente al cuerpo, como si abrazaras un tronco muy liviano, codos redondeados. No te endereces bien, solo permite estar, hombros sueltos. Primer principio Shaolin: la columna responde cuando el cuerpo deja de empujar. Inhala lentamente por la nariz. Mientras inhalas, imagina que el aire no sube al pecho, sino que asciende por dentro de la columna, desde la base hasta la coronilla. No levantes el mentón, no arquees la espalda, solo permite crecimiento interno. Exhala lentamente por la boca, y aquí está lo clave: no colapses, permite que la altura se mantenga, sin esfuerzo. Hazlo una vez más. Inhala, la columna se alarga por dentro. Exhala, el cuerpo permanece. Ahora, sin perder esa sensación, permite un movimiento mínimo, muy pequeño. Deja que el cuerpo gire apenas hacia un lado. No fuerces la rotación, no muevas los hombros primero. Siente si la columna acompaña o si el movimiento se rompe en algún punto. Vuelve al centro, gira apenas hacia el otro lado, lento, continuo, silencioso. Aquí ocurre algo profundo. La columna no está girando, está despertando su capacidad de coordinar. Si en algún punto aparece rigidez, no insistas. Reduce la amplitud hasta que el movimiento vuelva a sentirse fluido. Eso es Yi, Jin, Jin. No ir más lejos, ir más consciente. Ahora detente. Quédate quieto unos segundos. Observa sin analizar. El cuerpo se siente más estable sobre los pies. La espalda sostiene menos peso. Hay una sensación de eje más clara. Si ocurrió aunque sea un poco, no fue casualidad. La columna recibió información, y cuando la columna recibe información, el cuerpo deja de compensar. Quédate con esa sensación. No intentes repetirla, no intentes mejorarla, porque lo que se despierta así
no se entrena por repetición, sino por reconocimiento. Si sentiste el cuerpo más estable, sin haberte esforzado, si la espalda se siente menos cargada y más presente, si el equilibrio apareció sin que lo buscaras, entonces entendiste algo esencial. La columna no estaba rígida, estaba desconectada, y cuando vuelve a participar, el cuerpo ya no necesita defenderse. Los monjes Shaolin no entrenaban la columna para que se moviera más, la entrenaban para que guiara, porque una columna que guía le quita trabajo a todo el cuerpo. Las piernas empujan menos, la espalda baja sufre menos, el equilibrio deja de ser un esfuerzo. Eso no es rejuvenecimiento visible, es estabilidad interna, y esa estabilidad es lo que permite moverse con menos miedo y más confianza. El cuerpo no se vuelve estable por fuerza, se vuelve estable cuando vuelve a confiar en su eje. Quédate con esa sensación, no la persigas, porque cuando la columna vuelve a ser eje, el cuerpo ya sabe qué hacer. Si durante este momento sentiste más claridad en el cuerpo, más eje, o simplemente menos tensión innecesaria, puedes dejar un like, no para el video, sino como un gesto interno de reconocimiento corporal. Si deseas seguir explorando movimientos Shaolin que despiertan la columna sin forzarla, suscríbete y permanece aquí. Este espacio no enseña ejercicios, enseña a recordar funciones olvidadas. Y si quieres anclar esta experiencia, puedes escribir en los comentarios: hoy mi columna volvió a guiar, no para mostrar nada, solo como recordatorio interno. La columna no está rígida, está cargada de responsabilidades que no le pertenecen. Los antiguos no la corregían, la despertaban. Aquí no entrenamos el cuerpo para rendir más, le devolvemos su inteligencia original. Quédate, este no es un canal de ejercicio, es un espacio para recordar cómo habitar el cuerpo con estabilidad, sin dureza, sin miedo,